Cuando vamos a los grupos no pueden grabar lo que hacen ustedes en el grupo. Bueno, entonces fíjense que en este gráfico, que es velocidad en función del tiempo, entonces la pendiente es la aceleración y el área es el desplazamiento. Fíjense que claramente se observan dos movimientos distintos, dos etapas de movimiento. Acá hay una primera etapa que corresponde a esta recta, la voy a llamar 1, y hay una segunda etapa que corresponde a esta otra recta. ¿Está bien? Fíjense que en la etapa 1, la aceleración es la pendiente es permanentemente y constantemente así, ¿no? La pendiente es así. Como la pendiente es la aceleración, esto es lo que me está indicando que la aceleración es negativa. La aceleración es permanentemente negativa. Segunda cuestión que me informa el gráfico es que la velocidad al inicio no es 0, porque 0 sería acá. Así que hay una velocidad inicial que no es 0. Y otra cosa que me informa el gráfico es que la velocidad final de ese tramo, esta de acá, es efectivamente 0. Otra cosa que me informa el gráfico es que todas las velocidades que sean de acá para arriba son positivas. Esta en particular es 0 y todas las que sean de acá para abajo son valores negativos. Fíjense que todas estas velocidades son velocidades positivas. ¿Está bien? Arranca con una velocidad positiva, va disminuyendo la velocidad hasta ser 0, pero son todas positivas. O sea que la velocidad es permanentemente positiva. Arranca con una velocidad inicial no 0, finaliza con una velocidad igual a 0, pero son todas positivas. Moraleja, si la aceleración es negativa y la velocidad es positiva, ¿qué se estaría encontrando? ¿Qué estaría haciendo el objeto en esta primera etapa de movimiento? Frenando. No solamente frena, sino que además avanza o retrocede. ¿Quién indicaba que avanza, no? ¿Por qué avanza? Por la pendiente. Más que por la pendiente, por la velocidad, ¿no? Si para allá es positivo X, si la velocidad es mayor que 0, indica que va para el lado positivo. Si la velocidad es negativa, indicaría que se está yendo para el otro lado. ¿Está bien? O sea que no importa dónde esté el 0, velocidad positiva estaría indicando que va hacia el positivo de las ejes X y velocidad negativa que va para el otro lado. Fíjense que acá las velocidades son positivas, o sea que avanza. Avanza frenando. Luego hay una segunda etapa de movimiento, que fíjense que la pendiente de la curva esta ahora ya es positiva. La pendiente era la aceleración, o sea que a partir de este instante de tiempo, donde la velocidad fue 0, a partir de ahí, la pendiente empezó a ser positiva, o sea, la aceleración empezó a ser positiva. Arrancó con una velocidad inicial 0 y la velocidad final es mayor que 0. Ponele por acá. Ponele que volvió a ser la misma que era originalmente la inicial. ¿Cómo son todas estas velocidades? ¿Positivas o negativas? Positivas. Positivas, todas positivas, ¿no? Están arriba, están en este cuadrante, donde las velocidades son todas positivas. ¿Está bien? Las velocidades son positivas. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo este objeto? ¿Acelera o frena? Acelera. Hacia adelante. Acelera y siempre avanza. ¿Está bien? Así que este cuerpo, sea quien sea el cuerpo, está en una situación donde en una primera etapa va frenando, avanza pero va frenando hasta que en un momento frena, o sea, la velocidad es 0, e instantáneamente a partir de ahí acelera de nuevo avanzando. ¿Está bien? Entonces ahora
yo lo que hice es interpretar el gráfico. Y ahora voy a usar, no esta, sino esta. Ahora, con esta interpretación voy a ver cuál es uno de esos malditos ejemplos, ¿no? le es apropiado. Un cuerpo se deja caer. Ya se deja caer, ¿qué quiere decir? Que va Que acelerando. sí, va acelerando, pero la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Cero. 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 Ya esto invalida este primero, porque la velocidad inicial no era cero. Esta velocidad no es cero. La velocidad cero es acá. Esta velocidad, este punto corresponde al tiempo inicial. Cero no es cero. Así que ya esto no puede ser. El cuerpo se arroja hacia abajo. O sea que tiene una velocidad inicial y lo tiro hacia abajo, desde una cierta altura. ¿Está bien? Rebota en el suelo y llega a una altura, a mayor altura de la que tenía inicialmente. Bueno, a ver. Si tomo positivo para arriba, ponele, lo dejo caer para abajo. O sea que esta velocidad ya sería negativa, porque tiene signo contrario. Y la aceleración, independientemente de cuál sea el sistema de referencia, la aceleración es la gravedad, también sería negativa. Velocidad negativa, aceleración negativa, está acelerando. Así que acá hay una primera parte, que es cuando se arroja hacia abajo, que acelera hacia abajo. Pero acá en una primera parte frena para algún lado. Ya no vale. Un cuerpo desciende por un plano inclinado sin fricción. Si desciende por un plano inclinado sin fricción, más allá que el plano inclinado, ustedes no saben lo que es, pero bueno, o ahora ya sí. Entonces, si esto es un plano, el plano inclinado es algo así. Si yo dejo caer algo, a ustedes esto, dejo caer, ¿les parece que la velocidad inicial es cero? Sí, puede ser. Podría dejarlo caer y la velocidad inicial es cero. Pero ¿les parece que va frenando o que va acelerando? Va acelerando. Va acelerando, ¿no? Y acá claramente la primera consigna es que frena. Al inicio está frenando. Así que el 3 tampoco podría ser. 4. Un auto que primero aumenta su velocidad, o sea, acelera. No cumple con la consigna de que frena. Ya está, murió. 5. Un auto que frena hasta detenerse. Ya frena avanzando hasta detenerse. Ahí la consigna va bien. O sea, el gráfico está mostrando eso en su primero. Luego aumenta su velocidad, o sea, acelera, hacia adelante, o sea, avanza. Perfecto. La 5 cumple con la consigna. La 6. Un auto frena hasta detenerse, hasta ahí bien. Luego aumenta su velocidad, pero moviéndose en sentido contrario, o sea, retrocede. Esta dice que en vez de avanzar, retrocede. Pero el gráfico no muestra eso. El gráfico muestra que la velocidad todas estas velocidades son positivas. ¿Cómo sería el gráfico de este punto, el ítem 6? La recta seguiría hacia abajo, por debajo de cero. Exactamente. La recta, por ejemplo, seguiría hacia abajo. Podría tener la misma aceleración o podría tener otra aceleración. Más grande, más chica. Bueno, esta en medio, esta olvídense. ¿Está bien? Pero podría ser que tenga menor aceleración o mayor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero acá las velocidades serían negativas y por lo tanto estaría retrocediendo en vez de avanzando. Pero acá no. Acá está claramente avanzando porque las velocidades vuelven a ser positivas. ¿Estamos? No retrocede. Así que efectivamente lee bien. Sí, fíjense que dice justifique su respuesta. Entonces, ¿cómo justificarían ustedes esta respuesta? ¿Por qué es esa? ¿Por qué es
con la interpretación del gráfico que hicimos, porque Es vemos vemos bien, que está disminuyendo la velocidad, y la pendiente es negativa, por lo tanto sabemos que está frenando, porque además la velocidad siempre es positiva. Y en el otro la velocidad queda en cero y va aumentando de vuelta junto con la aceleración, que es la pendiente y es positiva esta vez, entonces sabemos que avanza. perfecto. O sea, ¿cómo justificás justamente con esto? Vos decís, como muy bien vos decís, Maya, hay dos tramos, en un primer tramo el gráfico muestra que la pendiente es negativa, etc. Le vas poniendo palabras a esto, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Más allá que algunos le pifiaron, ¿y pudieron hacer esa interpretación? ¿O esto era lo que estaba costando? ¿Quiénes no de pronto? Maya, y ustedes llegaron a esta interpretación por lo que interpreto. ¿Quiénes no? O no importa quiénes no. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? sí, Sí, sí. Sí, profe. Bien, sí, profe. bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Les voy a proponer hacer otro de los problemas, ¿está bien? Trabajar en el grupo de nuevo, Ujú. ¿está bien? Sí. Esperen que dejo. Para afianzar conceptos, ¿está bien? Y los voy a... Bueno. Qué pena. Porque acabo de mostrarle cuál era la respuesta correcta. No sé si la vieron. A ver. Bueno, ponerle... Bueno, más allá si lo vieron o no, el problema 4, este de acá. ¿Está bien? Dice, un vehículo frena con aceleración constante. Frena con aceleración constante. Y luego se detiene. Acá es al revés, fíjense, ¿no? Acá tengo una consigna y tengo que ver cuál de estos gráficos es el único verdadero. Dice, un vehículo frena con aceleración constante y luego se detiene. O sea que hay una primera parte de este gráfico. Bueno, hay una primera parte de este gráfico que frena hasta detenerse. O sea, tiene una velocidad inicial distinta de 0 y una velocidad final igual a 0. Si frena, entonces la aceleración va para un lado y la velocidad, ¿qué pasa? Va para el otro. Va para el otro. Avanza. O sea que si la velocidad es positiva, la aceleración es negativa. O también le puede caber que la velocidad sea negativa y la aceleración sea positiva. ¿Está bien? Puede ser. Pero esto quiere decir que frena. No sé si estoy en este caso o en este caso. Ambas dos quiere decir que frena. Y hay un segundo tramo de movimiento. Dice que hasta que se detiene. Comienza a moverse en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? En lo que hacía antes, con una aceleración también constante. Que va para el mismo lado. O sea, avanza acelerando, ¿no? Y ahora serían las dos positivas, tanto la aceleración como la velocidad. Con la velocidad inicial igual a 0, porque lo hace desde el reposo. Y lo que dice es que con una aceleración también constante, de módulo mayor a la del frenado. Así que si acá tengo una cierta aceleración 1
acá voy a tener una cierta aceleración 2, y lo que me dice es que la aceleración 2 en módulo es mayor que la aceleración 1 en módulo. ¿Está bien? Bueno, entonces si acelera, si la aceleración es negativa, la velocidad también va a ser negativa, o si la aceleración es positiva, la velocidad también va a ser positiva. O sea, que cualquiera una de estas dos, ¿no? Entonces, hay una primera etapa que primero cumple esto y después esto, o hay una primera etapa que cumple esto y después esto. ¿Está bien? O sea, sigue la aceleración con el mismo signo, tanto sea positiva o negativa, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál de estas consignas cumple con esto? No lo separen en grupos, así no perdemos tanto tiempo. El Para mí es último la gráfico. 6. Para mí el último gráfico. A mí la Para mí 6. sí. Muy bien. ¿Por qué la 6? A ver. ¿Por qué la Porque 6 y no la viene- 5? ¿O no la 4? Porque Porque en en la la 6 es 5 diferente el módulo. No es el mismo Claro. que en el primer tramo. Bien, muy bien. Bien ahí. Entonces, de la acá 5 hay... es igual la aceleración. ¿Cómo, Luciano? De las 5 son iguales las aceleraciones de los dos tramos y según la consigna la aceleración en el segundo tramo tiene que ser mayor y ahora 4 es menor. Perfecto. Perfecto. Acá la aceleración es negativa y acá la aceleración es positiva. ¿Está bien? Fíjense, aceleración negativa, aceleración negativa, aceleración positiva, perdón, ¿no? O sea, estaría yendo primero negativo y después positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá, primero negativo y después positivo. O sea, fíjense que en todas estas, de la 4 a la 5, la velocidad es mayor que 0. En esta la velocidad es negativa, en esta la velocidad es negativa, en esta la velocidad es negativa. O sea que la velocidad en el primer tramo es menor que 0. Y acá la velocidad en el primer tramo es mayor que 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Estas velocidades negativas, 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 positivas, positivas, positivas. Bien. En el segundo tramo, ¿qué ocurre? Aumenta la aceleración. Fíjense que aumenta la velocidad, ¿no? Fíjense Claro. que velocidad positiva, velocidad positiva, velocidad positiva, ¿no? Está de este lado. En estos segundos tramos, velocidad positiva, velocidad positiva, velocidad positiva. Entonces, en el segundo tramo, en todos los gráficos, la velocidad es mayor que 0. En este primer gráfico, la aceleración es positiva. Acá también es positiva y acá también es positiva. En estos gráficos, la velocidad, la aceleración es siempre negativa. En la primera parte. En la segunda parte, fíjense que la aceleración es positiva, positiva, positiva. Y acá es positiva, positiva, positiva. Fíjense que estos primeros gráficos, los tres de arriba, todos informan que en un primera instancia la velocidad es negativa, pero la aceleración es positiva. O sea que en todos se está frenando. Y acá también dice que la aceleración es negativa, o sea, todo lo contrario que esta, pero también frena. En todos estos gráficos, fíjense que dice que positivo, positivo, acelera. Y acá positivo, positivo, acelera. O sea que en todos los gráficos coinciden en que primero frena y después acelera. En los 6 gráficos se informa que primero frena y después acelera. ¿Se entiende eso? Sí. O sea que en los 3 gráficos no hay diferencia, pero hay cosas distintas. Este primero,
fíjense que primero la velocidad es negativa, o sea que está retrocediendo. Acá Claro, también. nos guiamos por lo que dice en el mismo sentido. En los tres primeros todos van en sentido contrario. Acá avanza, porque las velocidades son positivas. Y acá retrocede porque las velocidades son negativas. En el segundo tramo, fíjense que acá la velocidad es positiva, positiva y positiva. O sea que avanza. Y acá, positiva, 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 avanza. Básicamente di lectura a esto. Velocidad positiva, avanza. Velocidad negativa, retrocede. Así que, en todos estos, fíjense que lo que estás haciendo es primero retroceder para después avanzar, o sea, cambia de signo. Primero la velocidad era negativa, luego es positiva. Primero la velocidad es negativa, luego es positiva. Primero es negativa, luego es positiva. Quiere decir que cambia de signo. La velocidad cambia de signo. Y acá lo que me dicen es que tengo que tener el mismo sentido, el mismo signo. Así que ninguno de estos de arriba es. No por lo que frena y después retrocede. Perdón. En los 6 frena y después acelera, se cumple eso. Pero en los 3 de arriba hay un retroceso, primero va para un lado y luego va para el otro, o sea, cambia de sentido. En los 3 de abajo no ocurre eso, en los 3 de abajo, en todos, avanza. Y ahora viene la letra chica, ahora tengo que hacer cumplir esto. Y bueno, como bien dice Luciano y un montón de otra gente más, acá la inclinación es una y después es otra, es menor, acá la aceleración 1 es mayor que la aceleración 2, el módulo, entonces no cumple con esto. Acá la inclinación es la misma, así que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2, no cumple con esto. Y acá, fíjense que la inclinación primero es menor que la inclinación al final, en la segunda etapa. O sea que la aceleración 2 es más grande que la 1, la aceleración 2 es más grande que la 1, ahí esta sería la respuesta correcta. Muy bien. Esta es la respuesta correcta. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bueno. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí veamos problemas de dinámica, que era la guía que íbamos a ver hoy, y ustedes me dijeron que tenían un montón de consultas. Me interesaba particularmente que ustedes conceptualmente pudieran dar lectura de gráficos que, si bien estuvimos trabajando, los primeros, tenemos gráfico por todos lados, pero quería chequear, asegurarme que ustedes tuvieran una buena lectura de gráficos. ¿Está bien? Por lo menos el de velocidad en función del tiempo, y eventualmente no hicimos ninguno con posición en función del tiempo, pero está bueno que lo hagamos. Bueno, de los primeros ejercicios de la guía, del 20 al 25, del 20 al 25, ¿hay algún problema de la guía que haya resultado difícil para ustedes, que no hayan comprendido, que tengamos que analizar algo? ¿No? Estoy primero preguntándoles desde el ejercicio 20 al ejercicio 25, que serían los más sencillos, entre comillas. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos del 26 al 31. Ahí Delfina el 22. El 22. El 21 Victoria. ¿Qué problema tuviste, Delfina, con el 22?
El 22 tengo primero un cuerpo que tiene sobre él, están aplicadas, dice el problema. Te escucho. Ay, perdón, es que me anda mal el wifi. El 22 lo empecé a hacer hasta que llegué a un punto que no sabía cómo relacionarlo después, para ir buscando. Saqué la aceleración, ¿no? Después de ahí me perdí. Hice, pero no, creo que estoy hablando del mismo tema, sí. ¿Es este Lo que único estoy que hice fue dibujando? eso. Después no sabía cómo seguir. Creo ¿Es que este? sí. Por ahí no tengo la. Pasa que no tengo la guía acá. No lo puedo Bueno, ver. te Creo dicen sí es que ese. F1 vale 10 kilogramos fuerzas y F2 en los dos problemas vale 15 kilogramos fuerza. La Sí, única ese. diferencia, Sí. ¿está bien? Este sería el problema A, digamos, y digamos, el problema B, que cambia de la dirección. La dirección es horizontal en ambos casos, pero en una va por un lado y en la otra va para el otro, F1. Dice que la masa, perdonen, 40 kilogramos fuerza. 40 kilogramos, perdón, la masa, no el peso. Y dibujo la fuerza resultante. Hay que dibujarla y en la parte B encontrar la aceleración. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? De ahí saqué la aceleración. Puede ser ¿Cómo que la la sacas? masa sí. ¿Cómo la sacaste, la aceleración? Hice 10 kilogramos. Hice 10 kilogramos igual a 40. Un momento, primero, esto no son Igual a kilogramos. Estos son kilogramos fuerza. Recordá que un kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. Así que lo primero que tenés que hacer es pasar esto a newton. Sí. O sea que estos serían Bueno, 100 ahí está newtons y estos 150 newtons. Bien, sigamos. No, Y después es, despejé la aceleración. ¿y cómo lo hiciste? Bueno, sería porque como lo tengo mal hecho, sería los 100 newton igual a los 40 kilogramos. Bueno, Y ahí saqué la aceleración. la única ecuación que ustedes se tienen que acordar es fácil, que suma de las fuerzas vectoriales es igual a masa por aceleración. O sea, las ecuaciones de Newton. En tal caso la dividimos en dos, por un lado lo que pasa en X y por otro lado lo que pasa en Y. Y lo escribo con esta flechita arriba porque para que ustedes recuerden que son vectores. ¿Está bien? O sea, o tengo esta o tengo estas dos. Pero bueno, estas se llaman ecuaciones de Newton y es la única fórmula. Eventualmente van a tener alguna que otra más, pero la más importante es esta. Muy bien, entonces lo primero que hago es, en un problema de dinámica, es el diagrama de cuerpo libre. Pero acá ya me dan el diagrama de cuerpo libre, ya no tengo que hacer más nada. Lo segundo que hago es proponer un sistema de referencia, porque no puedo dar lectura a los vectores. Así que voy a proponer en ambos casos que el sistema de referencia sea positivo X para allá y Y positivo para arriba. Fíjense que todas las fuerzas en qué dirección están, ¿en X o en Y? En X. En X. Acá F1 está así, F2 es así, está en X. Acá F1 es para allá, F2 es para allá, está en X. ¿Está bien? Son fuerzas cuya dirección coincide con la del eje X. ¿Qué es la diferencia? ¿En qué se diferencian eventualmente? Que en el primero trae los dos para el mismo lado y en el segundo una para cada lado. Claro,
A eso se lo llama sentido. Estas dos tienen sentido positivo, mientras que estas dos, una tiene sentido positivo, según mi sistema de referencia, mientras que esta tiene sentido para el otro lado. O sea, ¿qué sentido tiene? Negativo. Negativo. Bien, y lo tercero que tengo que hacer es ubicar las ecuaciones de Newton para este problema en particular. ¿Cuáles son las ecuaciones de Newton? Estas de acá. Así que veamos, para la parte A, ¿no? En X hay fuerzas, en Y no hay fuerzas. 0 es igual a 0. O sea, es lo mismo que no lo ponga que lo ponga. Solamente hay fuerzas en el eje X. No hay fuerzas en el eje vertical. Muy bien. ¿Y cómo escribo las ecuaciones de Newton? Y creo, ahí está tu problema, Delfina, ¿eras? Sí, al final. Bien. Tengo que, entonces, primero identificar las fuerzas en X y sumarlas vectorialmente. Así que este vector y este vector, ambos dos están en X. Bien, viven en el mundo X. Segundo, ambos dos son positivos, así que cuando los sumo me va a quedar F1 más F2. Y eso es igual, dicen las ecuaciones de Newton, a la masa del objeto por la aceleración del objeto en el eje X, que es la única que va a tener. ¿Está bien? Bueno, a la suma de todas las fuerzas en el eje X se la denomina resultante de fuerzas en X. A la suma de todas las fuerzas en el eje Y se lo denomina resultante de fuerzas en Y. Acá la resultante de fuerzas en Y es 0. Y estas dos las hacen de resultante de fuerzas en X. Finalmente, la resultante en Y no tiene nada y en X es la suma de las dos. Así que la resultante de fuerzas es una fuerza para allá, cuyo valor, ¿está bien?, es igual a la suma de las dos. Bueno, a ver, veamos cuál es la suma de las dos. Entonces, claro, tengo 100 newtons más 150 newtons es igual a, o sea que la resultante, ¿cuánto vale? 250 newtons. Esta es la resultante de las fuerzas en X, que a su vez es la resultante total. Y vale para la derecha. Es lo que me dice esto. Y eso es igual a la masa, que era 40 kilogramos, por la aceleración. O sea que tengo que 250 newtons es igual a 40 kilogramos por la aceleración, ergo la aceleración es 250 newtons dividido 40 kilogramos. Bueno, ¿y qué me queda esto? ¿Cuánto me va? 6,25 6,25, ¿qué unidades? metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, porque se acuerdan que el newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, así que kilogramo se va con kilogramo y me queda metro sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? Así que ya tienen dibujada la resultante y calculada cuánto vale la aceleración. ¿Estamos bien? Gracias. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con B? Que sí. En vez de ser F1 más F2 es F2 menos F1. Muy bien, F2 es positiva y le tengo que sumar F1, pero F1 es negativa. Así que en vez de hacer todo ese quilombo, directamente lo que hago es poner menos F1. O sea, esta es positiva y esta es negativa porque está apuntando para el otro lado. O sea que acá me quedan 150 newtons menos 100 newtons. Bueno, perdón. Y esto es igual a la masa por la aceleración. O sea que me queda 150 menos 100, 50 newtons. Fíjense que me da, esta es la resultante de las fuerzas, ¿no? En X. O sea que acá de nuevo queda positiva y ahora vale 50. O sea que la resultante es así y vale 50 newtons.
¿Y cuánto vale la aceleración? Eso es igual a masa por aceleración, o sea, los 40 kilogramos por la nueva aceleración. La nueva aceleración ahora vale 50 dividido 40, 1,25. 1,25 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Estamos? O sea, resolví A y B para cada uno de estos casos en particular. ¿Se entendió, Delfina? Sí, se entendió. Gracias. Perfecto. Muy bien. Por ahí habían pedido el 20... No me acuerdo cuál. ¿Alguno más entre el 20 y el 25? Habías dicho el 21, creo. El 21. El 21 dice, un niño mantiene sobre su mano una pelota en equilibrio. ¿Está bien? O sea que acá está la mano del niño y mantiene una pelota en equilibrio. Si está en equilibrio, bueno, veamos qué fuerzas están actuando sobre esa pelota que está en equilibrio ahí. O sea, lo que hago es el peso diagrama. Peso y normal. Muy bien. Para el diagrama de cuerpo libre es, ahí tengo la pelota, tengo por un lado el peso que apunta para abajo y la normal que apunta hacia arriba, ¿no? Ujú. ¿Bien? Perfecto, ahí está la pelota. Muy bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre la pelota? Identifique las reacciones correspondientes. O sea, ¿dónde está el par de interacción de la normal? Y bueno, va a estar en la mano y mira para abajo. ¿Dónde está el par de interacción de la fuerza peso? Y bueno, va a estar en el planeta Tierra y apunta para arriba. Esta y esta son pares de interacción, esta y esta son pares de interacción. Pero bueno, el par de interacción, o sea, la reacción de esta fuerza está sobre la mano, pero a mí la mano no me interesa estudiar, así que no va a aparecer en mi problema. Y el planeta Tierra tampoco va a aparecer en mi problema. Pero ahí está el par de interacción del peso. Y acá está el par de interacción de la normal. ¿Está bien? Son interacciones diferentes. Una es la normal, que aparece cuando está apoyado sobre la mano, y el peso, que aparece cuando estoy sobre o en cercanía del planeta Tierra. Muy bien, esa sería la parte A. La parte B. Si ahora se lanza la pelota hacia el aire, ¿cómo hago habitualmente para lanzar la pelota hacia arriba? Wow. Una fuerza impulsora. Una fuerza impulsora, pero la fuerza impulsora, la que hace de fuerza impulsora, es la normal, que lo que hago yo con la mano cuando hago todo un esquema así, es aumentar esta normal. Yo tengo la habilidad de poder incrementar la normal en algún momento. ¿Está bien? De aumentarla. ¿Sí? Y lo que queda es que aparece una resultante de fuerzas ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba. Fíjense que en el momento inicial, acá en el reposo, la resultante era 0. La normal y el peso se equilibraban, digamos. ¿Está bien? Pero ahora tengo la habilidad de hacer más grande esta fuerza. Esta es la que impulsa al cuerpo para arriba. Cuando ustedes saltan, ¿no? Ustedes están apoyados sobre el piso. Cuando saltan, ¿qué hacen? Empujan el piso para abajo. O sea, están con sus músculos, etcétera, etcétera, promoviendo aumentar la normal. ¿Para qué? Para buscar una velocidad inicial hacia arriba. ¿Sí? Y esta velocidad, ustedes estaban en reposo, ¿está bien? ¿Cómo hacen para adquirir esta velocidad? Y es a partir la que
Fíjense, generan una aceleración hacia arriba y esa aceleración hacia arriba se las otorga, digamos, esta resultante de fuerzas. O sea, el incremento, la normal se hizo más grande que el peso y ahí se impulsaron hacia arriba. O sea, se impulsaron con esta fuerza que en realidad no es nada más ni nada menos que la resultante entre la normal y el piso y el peso de uno. La normal se hizo más grande y eso es lo que me impulsa para arriba. Esta fuerza genera una aceleración hacia arriba inicial y esa aceleración es la que produce que salga del reposo y ahora tengo una velocidad inicial. Ahora, todo este proceso dura unas milésimas de segundo, dura un delta T muy chiquitito, muy pequeño, muy tendiendo a cero, una milésima de segundo. Una vez que la pelota sale de la mano del pibe, ¿sí? Una vez que la pelota sale de la mano del pibe, bueno, es una mano. Sale de la mano del pibe, ¿qué pasa con la normal? ¿Qué pasa con el diagrama de cuerpo libre? La única fuerza que actúa sería solamente el peso de la pelota con respecto a la tierra. Perfecto. Bueno, perdón. La única fuerza que está actuando es la fuerza peso. La normal desaparece porque ya no hay más contacto. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí viene otra etapa de ese movimiento, hablando de etapas, ¿no? Acá viene otra etapa de movimiento. Esta dura más tiempo, que es justamente la que vimos la clase pasada o la anterior, ¿está bien? Que es el famoso tiro vertical, donde el objeto sube, llega a la altura máxima y luego cae. En todo este periodo salió ya de la mano y la única fuerza que está actuando es la fuerza peso. Así que la resultante de fuerzas es justamente la mismísima fuerza peso. Acá la resultante, anteriormente, la resultante de fuerzas, ¿no? Esta resultante era la resta de la normal menos el peso. Acá la resultante de fuerzas es directamente el peso, con el signo que corresponda en la negativa. Bueno, estoy considerando positivo para arriba. Disculpen que no lo dije, pero bueno, para ponerle signo ya tengo que decir algo. Esta, fíjense, me va a quedar positiva y esta negativa. Entonces, acá la resultante de fuerzas es normal menos peso. Producto de esta resultante aparece una aceleración hacia arriba. Ahora, la única fuerza que sobrevive es la fuerza peso. Así que la resultante es menos peso, o sea, es como el peso. Y eso produce una aceleración hacia el cuerpo, hacia abajo. Fíjense que siempre la aceleración y la resultante apuntan para el mismo lado. Siempre aceleración y resultante tienen igual signo e igual dirección. Este es uno de los pocos siempre que sobreviven. ¿Está bien? Y esto, ¿quién me lo garantiza? Las ecuaciones de Newton, justamente. Las ecuaciones de Newton justamente me dicen que la resultante de fuerzas, en definitiva, era la suma de las fuerzas y que eso es masa por aceleración. Así que el vector aceleración y el vector resultante de fuerzas son, dice Newton, iguales. Por supuesto, lo único que no son iguales es son diferentes en módulo. O sea, si una vale 10, la otra no tiene por qué valer 10.
además de que son signos, además de que son cosas distintas, ¿no? Esto es una aceleración y esto es una fuerza, la resultante de fuerzas, justamente. Así que las unidades no son las mismas y el módulo, la intensidad tampoco, pero sí siempre tienen el mismo signo y la misma dirección. De hecho, Newton, ¿qué va a decir? Esta, la resultante, la existencia de esta resultante es la que genera este cambio en la velocidad. Eso va a decir Newton. ¿Está bien? Así que, ¿qué pasaba en el tiro vertical y caída libre? ¿Qué les había dicho de prepondina? Que cómo era la aceleración del sistema en un tiro vertical y caída libre. Yo les había dicho, miren, en un tiro vertical o caída libre, la aceleración del bicho, del objeto, siempre coincide con la gravedad terrestre. ¿Y de dónde sacó Ondina esto? Que antes se lo impuse. De esto, la aceleración del bicho coincide con, esto es masa por gravedad, si se fijan las ecuaciones de Newton me va a quedar suma de las fuerzas en I igual a masa por aceleración en I. La única fuerza es el peso, que es negativa, y esto es masa por la aceleración del objeto. Esta es masa por el módulo de la gravedad. Por supuesto acá estoy considerando positivo para arriba. Masa con masa se va y queda que la aceleración del elemento, del objeto, coincide con la gravedad terrestre. Bueno, en este caso era positivo para arriba, por eso me queda negativo. Si fuera positivo para abajo me hubiera quedado positivo. ¿Ven que esto no salió de cualquier lado? Salió de las ecuaciones de Newton para este problema en particular. Así que, moraleja, este problema en particular tiene dos tramos. Un primer tramo donde el objeto se arroja hacia arriba. En ese primer tramo de movimiento, que dura muy poquito de tiempo, unas milésimas de segundo, ¿está bien? La resultante de fuerzas resultó para arriba, la normal le gana al peso, y eso produce una aceleración hacia arriba. Esta aceleración produce la velocidad inicial de la cual estamos hablando permanentemente, de la del tiro vertical. Luego hay una segunda etapa de movimiento, que es la que vemos habitualmente, donde la única resultante es la fuerza-peso, que apunta para abajo, ¿está bien? Y la aceleración es justamente la gravedad terrestre. ¿Está bien? Fíjense que el resultante y aceleración siempre apuntan para el mismo lado, tienen la misma dirección y el mismo sentido siempre. Bueno, por supuesto, como tiene una velocidad inicial y tiene una aceleración en contra, esto va frenando hasta que la velocidad es 0, luego baja, acelerando para abajo, hasta que llega a la mano. Cuando llega a la mano lo detiene. Acá hay un movimiento otro cuando la mano lo detiene, lo desacelera. ¿Está bien? Le produce. Ahora el fulano viene bajando, pero la aceleración es para arriba, frena, hasta detenerse en la mano. Por supuesto, cuando tocaba la mano, ¿qué les dije a ustedes las clases donde vimos tiro vertical y caída libre? Miren, piensen este problema, pero no consideren la mano. Esto les dije a ustedes, ¿no? Solamente háganlo pensando que tiene una velocidad inicial, sube y baja. O sea, consideren solamente que la aceleración sea la aceleración de la gravedad terrestre. No es que no existe esta parte, lo único que les dije es, vean el problema desde que la mano ya no toca el cuerpo. ¿Por qué? Porque me quería evitar este trastorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí o no?
El 22 tiene esa complejidad, digamos, ¿no? Tengo que ver, como que estudiar más en profundidad un movimiento que, bueno, que antes apenas lo había visto, así nomás. Ujú. Profe, ¿podrías explicar de vuelta lo del resultante y todo? Porque justo se me cortó. Sí, pero lo voy a explicar con otro problema que sea más evidente todavía. Ok. ¿Está bien? Y ustedes me habían pedido el 27, ¿no? Ujú. Vamos con el 27 y Sí. después hacemos el 30-31. Es más, a mí me parece que el más importante de toda esta guía es el 29. Ese es el más importante, ¿sí? De esta guía, porque es el más tipo parcial. Y después, otro tipo parcial, por ahí están más adelante en los que vienen, que se los dejo para hacer ustedes, que son los de opción múltiple. Ah, por cierto, hablando de opción múltiple, una de ustedes me había dicho que tenía problemas con el 24-25 de opción múltiple y que si se fijan, era muy parecido a los que di primero, a los que hicieron ustedes en grupo. ¿Es así o no es así? Hablando un poco volviendo a cinemática. Si se entendió lo que hicimos en grupo y lo que hicimos al inicio, por ahí esos problemas salen mejor. La que tuvo o el que tuvo dificultades con esos problemas. Ok, Micaela, muy bien. Bueno, muy bien, entonces fíjense el 27, vamos a hacer el 27 primero, ¿sí? Y me gustaría discutir con ustedes el 29 y después vamos con los de opción los de tiro plano inclinado. 27, dice, un conductor de un auto que se estaba desplazando a 72 kilómetros sobre hora frena al ver un semáforo en rojo. El vehículo de 1000 kilogramos se detiene en 50 metros. Bueno, muy bien. Acá tengo el semáforo. ¿Sí? El semáforo está en rojo. Y el auto estaba en alguna de estas posiciones. A partir de ahí vio el semáforo en rojo y se detuvo. Viene con una cierta velocidad, que el dato ahí indica que es 72 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Y a partir de ahí se detiene. Hasta que llega entonces a una senda, anda a saber. Acá se detuvo. ¿Está bien? Fíjense que la velocidad es así, aunque va disminuyendo. Si se detuvo, quiere decir que frena, por lo tanto la aceleración, ¿para dónde apunta? En sentido contrario. En sentido contrario. Muy bien. Y dicen que recorre, que la masa del problema es, del auto es 1000 kilogramos y que a su vez tiene un desplazamiento de 50 metros. ¿Está bien? Ah, dice, dibujar todas las fuerzas sobre el vehículo, o sea, el diagrama de cuerpo libre. Bueno, esto es lo que tengo que hacer sí o sí. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo? B, calcular la fuerza de frenado. B, la fuerza de frenado. Bueno, y ahora veremos cuál es esa fuerza de frenado. Fuerza de frenado. ¿De qué estará hablando? ¿De qué fuerza estará hablando, no? En la parte semántica, en la parte discursiva, digamos, ¿sí? Hablan de una fuerza de frenado, hay que ver cuál es esa fuerza de frenado. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Diagrama de cuerpo libre, y acá tengo un problemita. A ver, ¿qué fuerzas estarían actuando en este cuerpo a lo largo de su trayectoria, ¿no? Peso y normal. Peso, muy bien, para abajo, muy bien. Peso. Y este Y peso rozamiento puede ser. Bueno, normal para arriba, ¿estamos de acuerdo? Ujú.
normal, muy bien. Y vos me dijiste rozamiento. De alguna manera, fíjense, peso y normal, ¿cuáles son las 4 fuerzas que ustedes saben, no? Peso, normal, tensión y fuerza de rozamiento. Acá tensión no hay porque no hay soga. Por supuesto hay peso porque está la tierra. Hay normal porque ahí está apoyado sobre una superficie. Bien. ¿Y hay o no hay rozamiento? Cuando frena. ¿Qué quiere decir? A ver, explícame un poquitito más eso. Yo veo la fuerza de rozamiento, viste, cuando frena, porque es como que está yendo como o sea, no sé cómo explicarlo bien, pero como yo lo veo como que está yendo en contra del piso, ¿entendés? Como que está, como que no es, como que la rueda va en contra del piso avanzando. No sé si me explico bien. Sí, se explica perfectamente. Ok. Ojo que puede ocurrir eso y el problema te puede decir que hay o que no hay rozamiento. Sin Claro. embargo, la rueda avanza. No sé cómo hace, pero avanza. ¿Está bien? Bien. En este caso no nos advierten, no sabemos si hay o no hay. Pero, entonces hay otro dato extra que nos da el problema. ¿Qué es esto de acá? El problema básicamente dice que hay una aceleración en ese sentido y en esa dirección. ¿Y qué dijo Ondinita recién respecto a la aceleración y a quién? Y la gravedad, que es igual, ¿La qué? la gravedad. No, porque la gravedad en tal caso es vertical y es una aceleración. Y en tal caso la aceleración va a ser igual a la gravedad en una caída libre o en un tiro vertical. Pero acá no es una caída libre ni es un tiro vertical. Así que no. Newton me advierte que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y a esta suma de todas las fuerzas la puedo renombrar resultante de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta aceleración, o sea esta, está siendo producida por alguna fuerza, o lo que es lo mismo, por la resultante de fuerzas, que sí o sí tienen que estar en qué eje, horizontal o vertical. Horizontal. Claro, porque si esta aceleración es así, es horizontal. Quiere decir que tiene que haber por lo menos una fuerza, o sea, una resultante de fuerzas en el eje horizontal que justifique esta aceleración de frenado, que genere esta aceleración de frenado. ¿Está bien? Que genere esta aceleración. Y esta normal y esta fuerza peso están en el eje vertical, no en el eje horizontal. Así que ninguna de ellas es responsable de la fuerza peso, de esa aceleración de frenado. ¿Está bien? Así que tiene que haber una fuerza en el eje horizontal y que a su vez, fíjense que para dónde tiene que ir esa fuerza. Para el lado contrario. Bien. Tiene que haber una fuerza acá que diga justamente que la aceleración tiene que ser de este tipo. Así. Que produzca esta aceleración. ¿Está bien? Y esta fuerza no nos queda otra que ser una fuerza tal de rozamiento. ¿Está bien? Porque normal no puede ser, porque las normales son perpendiculares al piso. Y el peso es perpendicular, o sea, es hacia el centro de la Tierra. O sea que este tipo de fuerza que aparece horizontal, paralela, ¿no? Paralela al piso, tiene que ser de tipo fuerza de rozamiento. Así que, no me acuerdo quién habló al inicio, Maya, ¿no? Sí. Que no sabías expresarlo, pero ibas bien. Lo que en tal caso te faltó es un poco esta interpretación. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pregunta, yo tengo una duda conceptual con el tema del rozamiento. Sí.
O sea, no debería estar siempre la fuerza de rozamiento, salvo que nos diga el ejercicio que es despreciable, si estamos hablando de un Ese es objeto, de lo que sea, que está apoyado en un eje horizontal. Es un problema eso, porque muchas veces, no por mala leche, sino que algunas veces no te lo informan, pero te lo informan de una manera como que solapada. ¿Entendés? Por ejemplo, esta. Yo podría inventarme algo. Bueno, esta sí o sí tiene que haber rozamiento, ¿no? No puede no haberlo, pero porque si no, esto jamás puede frenar, si es tu pregunta. O sea, si esto es un problema real, sí o sí tiene que haber rozamiento. Pero en el marco de un problema, y el problema puede ser muy idealizado, y pueden ocurrir otras cosas, y entonces me la tendrían que informar de alguna manera. Y algunas veces me la informan muy entreveradamente. ¿Está bien? Ahora vamos a ver algún problema de ese tipo. Vamos a ver algún problema de este tipo. Ah, no lo voy a poder ver ahora. Pero lo vamos a ver la clase que viene o la otra. ¿Está bien? Cuando veamos energía. Y voy a retomar a lo que estuviste hablando recién. ¿Está bien? Si me informan o no me informan. O sea, hay que tener cuidado cuando uno lee el problema. Acá no me advertían si había o no había rozamiento, pero la verdad es que no tengo otra que haya rozamiento, porque si no, no puedo justificar por qué frena. Frena porque hay una fuerza de rozamiento. Es la fuerza de rozamiento la que genera esta aceleración de frenado. ¿Está bien? O sea que si en un ejercicio estamos viendo que un objeto frena, sea lo que sea, estamos hablando de que sí o sí tiene que haber rozamiento. Bueno, hay que ver el problema. Hay que ver Claro. el problema en sí mismo. Bueno, muy bien. Diagrama de cuerpo libre, entonces ya puse todas las fuerzas que podrían existir. Normal y peso. Y sí o sí la fuerza de rozamiento, porque en definitiva es la que va a producir esa aceleración de frenado. Esta aceleración que aparece ahí. ¿Está bien? Bueno, ahora propongo entonces primero diagrama de cuerpo libre. En este caso, el problema me lo pedí explícitamente, pero si no me lo pide igual lo tengo que hacer. Segundo, sistema de referencia. Bueno, ponele que tome como sistema de referencia para allá positivo las X y para arriba positivo las Y. Automáticamente la normal y el peso viven en el mundo Y. La normal es positiva y el peso es negativo. Y esta fuerza de rozamiento vive en el eje X y además ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Tercera cuestión, ecuaciones de Newton. ¿Sí? Bueno, fíjense que me va a quedar en el eje X menos la fuerza de rozamiento. Eso es igual a masa por aceleración. Primero, este objeto acelera o desacelera en la dirección horizontal, ¿no? No tiene aceleración vertical, no es que va saltando a su vez. Así que la única aceleración es la aceleración horizontal. Es esta de acá. En Y tengo la normal positiva, el peso negativo, y esto es igual a masa por aceleración en Y. Pero la aceleración en Y, ¿cuánto vale? 0. No hay aceleración en Y. Así que esta queda la ecuación de Newton en el eje X y esta sería la ecuación de Newton en el eje Y. Y ahora sí voy a esta. La parte B me dice calcular lo cuarto que viene seguramente es un cálculo. Resolver el problema. Me dice, ¿cuál es la aceleración de frenado? ¿Cuál es la fuerza de frenado?
¿Y de quién están hablando? ¿Cuál es la fuerza de frenado que están hablando? ¿De qué fuerza trata? De rozamiento. La de rozamiento. Entonces, en definitiva, me están pidiendo cuánto vale la fuerza de rozamiento. Y fíjense que cuánto vale la fuerza de rozamiento básicamente es trabajar con esa ecuación, ¿no? Con la ecuación de Newton en el eje X. La masa me la dan como dato, dice que es 1000 kilogramos. Si yo tuviera cuánto vale la aceleración, podría calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. Así que me voy a ocupar un poquitito de ver cuánto vale la aceleración. Entonces hago un cálculo auxiliar. Primero lo que voy a hacer es calcular la aceleración. Muy bien, pero ¿de dónde rasco la aceleración? Y fíjense que la única forma de obtener algo es preguntándole a la cinemática. ¿Qué me dan como dato? Bueno, me dan la velocidad inicial, que dicen que es 72 kilómetros sobre hora, que la puedo pasar a metros sobre segundos. ¿Cuánto da? 20. Y me da 20 metros sobre segundos. Y me dan la velocidad final, me dicen que es 0, se detiene. Por otro lado, también me están dando el desplazamiento, 50 metros. Me dan dos velocidades y el desplazamiento. Así que no me dan tiempos, no me dicen en qué instante de tiempo. Ponele que yo acciono mi cronómetro y entonces tiempo inicial igual 0. Pero no me dicen en qué instante de tiempo se detiene o cuánto demoró en detenerse. Así Claro. que acá, ¿qué me conviene, Maya? Hacer las ecuaciones horarias. No las ecuaciones horarias porque no me dan tiempos. ¿La complementaria? La complementaria, muy bien. Yo ¿qué sé es lo que delta X... Claro, yo me había trabado ahí porque digo, no puedo hacer las ecuaciones horarias porque no tengo tiempo, pero me olvidé la que está la complementaria. Está la complementaria. Justamente te dicen que la velocidad final es 0, que la velocidad inicial es 20, te dan el desplazamiento y tenés que encontrar la aceleración. Así que la aceleración va a ser igual a menos la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundos, dividido, lo que hice es este A, lo paso multiplicando para arriba y el delta X pasa dividiendo. Y ahí me da menos, perdón, acá me comí el cuadrado. 400 dividido 100 me da 4 metros sobre segundos al cuadrado. Así que ahora ya tengo cuánto vale la masa y ahora ya tengo cuánto vale la aceleración, así que voy a buscar cuánto vale. Entonces agarro esta ecuación y digo, menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa, que era 1000 kilogramos, por, acá termina el cálculo auxiliar, ¿no? Por la aceleración, que es menos 4. ¿Está bien que sea negativa esa aceleración? Y sí, porque fíjense que ¿qué signo tiene la aceleración? Tiene signo negativo, porque mi sistema de referencia dice que todo lo que va para adelante es positivo. Así que todo lo que va para atrás es negativo. Está bien que dé negativo. Bueno, entonces acá me queda que menos la fuerza de rozamiento es igual a 4000 por menos 4 es menos 4000, perdón. Menos 4 es menos 4000. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. El menos se nos va con el menos y nos queda que el módulo de la fuerza de rozamiento es 4000 newtons. Esto es el módulo, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Que eso era lo que yo no... O sea, sabía que tenía que hacer cinemática para poder sacar la aceleración, pero no me olvidé de la complementaria. Bien, igual
A ver, yo estoy intentando a ustedes inocular el virus de la dinámica, o sea, estoy intentando que ustedes, la dinámica en ese sentido es como, tiene pasos lógicos, que por ahí algunas otras áreas de la física no, hay que pensar todo. En esta es como que nos va llevando de la mano Newton, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, veamos el 30. El 31 se los dejo a ustedes. Y después me gustaría finalizar con el 29. El 30 y el 31, 30 y 31, son de tiro de plano inclinado. El plano inclinado es un plano que ha sido inclinado a un cierto ángulo. Entonces me queda así. Puede ser así o puede ser para el otro lado, es lo mismo. ¿Está bien? Este es el plano que ha sido inclinado un cierto ángulo, alfa. ¿Está bien? Lo que diga me da lo mismo si lo ven así o si lo ven así. Recuerden, ya que estamos, que si esto es un lado, esto es un lado 1, un lado 2, un lado 3, recuerden que en un triángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa es el lado que se le opone al ángulo recto, el ángulo de 90 grados, o sea, esta es la hipotenusa. O sea que si el objeto cae, ¿no?, por un plano inclinado, y esto es el desplazamiento, y esta es la base, y esta es la altura del plano, entonces lo que recorre, el cuadrado este lo paso como raíz cuadrada, va a ser igual a el cuadrado de la base más el cuadrado de la altura, raíz cuadrada, ¿no? Otra cosa que tienen que acordarse es el tema de tangente, seno y coseno. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces recuerden que el seno de alfa está asociado al cateto opuesto y que el coseno de alfa está asociado al cateto adyacente. ¿Está bien? Y está asociado de esta manera. Bueno, acá tienen coseno, seno y tangente, ya que estamos. Si a ustedes le dan esta longitud, la 3, y esta longitud, la 2, o si ustedes le dan dos de estas tres longitudes del triángulo, el ángulo lo pueden obtener a partir de usar alguna de estas opciones, ¿no? Por ejemplo, si esta longitud vale 10, esta vale 10. No, esta vale 10, ponele. Y esta vale 3. Entonces esta tiene que valer 10 al cuadrado, 100, más 3 al cuadrado, 9, 109, raíz cuadrada de 109. Raíz cuadrada de 109. O sea, dadas dos longitudes, la tercera está sí o sí atada a las otras dos de esta manera, ¿no? En un triángulo rectángulo. Si yo tengo dos, ponele que tenga la base y la altura, la base sería el cateto, bueno, y depende del ángulo. Si estoy considerando este ángulo de acá,
automáticamente este cateto es el cateto adyacente al ángulo. Y automáticamente este cateto es el cateto opuesto al ángulo. ¿Ven que es opuesto? Así que, por ejemplo, si quisiera saber el ángulo alfa, cuánto vale alfa, podría utilizar una tangente. Entonces digo que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que sería, habíamos dicho que era 3, dividido el cateto adyacente, que habíamos dicho que era 10. ¿Está bien? Y así alfa es, como hago para sacar la tangente para este lado, como tangente a la menos 1 de 3 sobre 10, o también llamada tangente inversa de 3 sobre 10, o también llamada arco tangente de 3 sobre 10. En la calculadora, si tienen una teclita que se llama tangente, en la pared, en el fondo de la calculadora, van a ver que dice tangente a la menos 1. Así que si ustedes quieren calcular, por ejemplo, en este momento les pido a ustedes que calculen cuál es ese ángulo, hacen shift tangente, o sea, la que aparece acá, de 3 dividido 10. ¿Cuánto da eso? 16,69. ¿Cuánto? 16,69 o 17 para redondear. 16,79 grados. 69. 69. En la calculadora también hay una teclita que es esta, que es transforma esto, si la tocan esta, la transforma en grados, minutos, segundos. Así que seguramente debe ser 16 grados. ¿Qué más? Si tocan esta tecla. 41 minutos, 57,28 segundos. A mí con esto es suficiente. No es necesario esto. ¿Está bien? Pero entonces, si ustedes tienen dos de estas longitudes, al tener dos longitudes, cualesquiera, la tercera longitud del lado del triángulo la pueden obtener por Pitágoras y a su vez el ángulo lo pueden obtener por la tangente. El ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La función seno y coseno me van a servir para otras cuestiones. Bueno, veamos el problema 30. Dice, un bloque de 5 kilogramos desliza con rozamiento despreciable, o sea que acá me están aclarando que el rozamiento es despreciable, ¿sí? Por un plano inclinado, recorriendo a partir del reposo, o sea, sale con velocidad inicial igual 0, recorre, ¿qué recorre? 1 metro al cabo de 2 segundos. Entonces, fíjense que si esto es el plano inclinado, primero, no me advierten ni el ángulo, ni la longitud, ni de la base, de ningún lado. Pero de alguna manera, lo que me están queriendo decir con toda esta porquería que me están diciendo es cuánto vale lo que recorrió. Esto me lo están diciendo de una manera sutil. Me dicen que la velocidad inicial es 0. Bueno, me dicen que es sin rozamiento. Me dicen que la velocidad inicial es 0. Y por otro lado me dice que recorre 1 metro en un intervalo de tiempo equivalente a 2 segundos. Estos son los datos del problema. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué hago con toda esta porquería? ¿Qué es lo que me va a interesar entre la cinemática y la dinámica? La aceleración. La aceleración, exactamente. Es un bicho que vive en los dos mundos, la aceleración.
La dinámica me va a hablar de fuerzas y de aceleración y de masas. La cinemática de velocidades, tiempo, posiciones y aceleraciones. El que convive en los dos mundos es la aceleración. Así que me dan estos datos que son de la cinemática para obtener ¿qué? La aceleración. Y con ello hacer alguna interpretación dinámica. Así que ya, acá sí, ¿no? Para encontrar la aceleración, la ecuación complementaria que utilicé recién no la puedo utilizar porque necesito dos velocidades y solamente tengo una. Así que no voy a usar la complementaria acá. Acá sí o sí voy a usar ¿cuál? La ecuación horaria. Las ecuaciones horarias. Entonces digo que x es igual a x inicial más velocidad inicial por t menos t0 más aceleración dividido 2 por t menos t0 al cuadrado. ¿Está bien? La velocidad inicial es 0, así que todo esto se me va. Propongo que, bueno, el delta t es 2 segundos, o sea que esto vale 2 segundos. Y fíjense que este x0, que está sumando acá, lo paso restando, me queda x menos x0, o sea, delta x es igual a aceleración dividido 2 por el delta t al cuadrado. Así que en definitiva me va quedando que el delta x es 1 metro, la aceleración dividido 2, y el delta t es 2 segundos. De ahí obtengo la aceleración y que me dice cuánto vale. ¿Cuánto les da? Esto es 4. Claro, es 4. A ver, es 4. Esto es 4. Dividido 2, me queda 2. ¿Está bien? ¿Sí? Me queda 1 metro. Es igual a por 4 dividido 2. Esto es segundo al cuadrado. Esto me queda un 2 acá. Así que este 2 ahora que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Se me queda 1 metro sobre 2 segundos al cuadrado. O sea que me queda 1 dividido 2. O sea 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración del sistema. Hice un cálculo auxiliar y obtengo la aceleración del sistema. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora la pregunta en sí misma. Dice, todavía no respondí nada, simplemente estoy caracterizando el problema. Dice, A, encontrar la componente del peso paralela al plano inclinado. O sea, me están pidiendo encontrar ¿qué cosa? Será como PX, ¿no? Bien, muy bien. Estamos de acuerdo que la trayectoria de este objeto va a ser esta. Así que el eje X lo voy a poner así. Y el eje Y lo voy a poner perpendicular. Propongo que sea positivo para abajo y positivo ahí. Entonces ahí hago el sistema de referencia del objeto, del todo. Bueno, muy bien. ¿Qué fuerzas están actuando? Peso O y sea, la muerte. También. peso. ¿El peso para dónde está apuntando? Para el piso, o sea, para abajo. Ok, ojo con eso, ¿no? Porque el peso siempre está apuntando hacia el centro del planeta Tierra. O sea, el peso está en esta dirección. ¿Está bien?
¿Qué otra fuerza está actuando? La normal. La normal. ¿Y la normal hacia dónde apunta? Hacia la misma dirección que el eje Y, ¿no? Claro, porque siempre la normal es perpendicular al piso, o sea que la normal es así. Ujú. O sea que la normal va como el eje Y. Y no hay rozamiento. Bueno, acá me avivo de dos cosas. Primero, que la normal está en el eje Y. Y segundo, que el maldito peso no está ni en el eje X, ni en el eje Y. Y yo necesito tener una vista de lo que está en el eje X y en el eje Y. Porque si se acuerdan, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre, ya está hecho. Segundo, un sistema de referencia, ya está hecho. Tercero, ecuaciones de Newton. Y las ecuaciones de Newton me dice, hace todo lo que pasa en el eje X por un lado y todo lo que pasa en el eje Y por otro. Pero el maldito peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponerlo. Descomponerlo. ¿Cómo descompongo cualquier fuerza? Pues lo que hago es ensangucharla, digamos. Es trazar paralelas de los ejes X e Y que crucen por el último punto donde yo dibujé la fuerza peso. Así que voy a trazar una paralela al eje Y, una paralela al eje X. ¿Está bien? Y las fuerzas componentes de la fuerza peso, tanto el peso en X como el peso en Y, nacen en el mismo lugar que la fuerza peso, pero nacen desde acá, del mismo lugar que la fuerza peso, pero van a morir a donde justamente se cruzan esas dos cosas. Así que esto va a ser la fuerza componente de la fuerza peso, pero esta sobre el eje X, y esta va a ser la componente de la fuerza peso en el eje Y. De tal manera que ahora diga que o puedo pensar esta fuerza peso como lo que escribí acá, o directamente la puedo pensar como la suma de estas dos componentes. Y entonces, para las ecuaciones de Newton me conviene escribirla así, la fuerza peso, con sus componentes. Y justamente lo que me están pidiendo es cuál es la fuerza paralela al plano inclinado. El plano inclinado es este. ¿Y cuál es la fuerza que es paralela al plano inclinado? Es esta, el peso en X. O sea que en definitiva, en este problema en particular, me están pidiendo calcular cuánto vale el peso en X. Bueno, esto lo vimos y lo ven ustedes en varios lados, pero esto sí es de machete. Yo ya sé cuánto vale, ya sé cómo expresar el peso en X y el peso en Y. El peso en X y el peso en Y. Siempre, siempre, siempre va a ser el peso por una función trigonométrica seno o coseno. ¿Cómo lo pienso? Acá estaba la fuerza peso. ¿Está bien? Esa era la fuerza peso. Sería peso por seno o coseno. En el caso del eje Y sería peso por coseno de alfa y en el PX sería peso por seno de alfa. Exacto. Este ángulo de acá, el de la base del plano inclinado, siempre coincide, ¿no? En este caso lo llamé alfa, siempre va a ser igual al ángulo que forma la fuerza peso con el eje Y. O sea, este ángulo. Coinciden. Entonces, si analizo este ángulo alfa, ¿sí? Fíjense que este cateto va a ser el cateto opuesto, si considero este triángulo. Este cateto es el cateto opuesto y este cateto es el cateto adyacente a ese ángulo. ¿Qué función trigonométrica tenía que ver con el cateto adyacente? Coseno. Y el cateto adyacente tiene que ver a su vez con el peso en Y. Así que el peso en Y me va a quedar peso por coseno de ese ángulo. Y el otro me va a quedar seno. Estas
siempre, siempre, siempre valen, así que van para el machete. Profe, Ahora bien, o sea, sí, disculpen, una duda. sí, sí, Entonces, en cualquier problema que tengamos que averiguar el peso en X y el peso en Y, siempre X va a ser seno y Y coseno. sí. Siempre. Siempre que tengamos un plano inclinado. Ok, dale. Y siempre que estemos hablando de la fuerza peso. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo era lo lo del ángulo alfa, del peso y el peso que no me quedó claro? Sí. Fíjate que ponerle el seno. Seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Ujú, Fíjate que en este triángulo amarillo, ujú. ¿quién hace de cateto opuesto? Esta longitud. Sí, ¿Y esta longitud es o no es igual a esta longitud, la del peso en X? sí. Sí. Así que esto bien podría llamarse peso en X. ¿Y quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? El peso. Bien. Así que el peso que está dividiendo lo paso multiplicando, me queda que peso por seno de alfa es el peso en X. ¿Qué es lo que puse acá? El Ah, peso ok, en ok. X es peso por seno de alfa. Sí. ¿Estamos? Ujú. Igual esto queda grabado. Bueno, me piden cuánto vale este peso en X. Ahora, peso en X. Si yo tuviera el peso y tuviera el ángulo, podría calcularlo directamente desde acá. Pero resulta que en este problema no me dan el ángulo. Lo único que me dicen es lo que está acá. Es más, ¿me dan en la masa? Ah, sí, me dicen que el bloque tiene masa, que no la puse. Me dan como dato la masa. Es 5 kilogramos. Así que el peso lo puedo sacar. El peso es masa por gravedad. O sea, 5 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, o sea, 50 newtons. El peso, esto de acá, sé que es 50 newtons, pero no sé cuánto vale el ángulo, este ángulo. Tampoco me dicen cuánto valen los lados, porque si me dan datos de lado por tangente, lo puedo sacar, pero tampoco no me la dan. Así que no puedo ir a responder cuánto vale esta fuerza peso en X, la componente de la fuerza peso en X, yendo a esta fórmula. Así que no me sirve de nada esta fórmula en este momento. ¿Está bien? Para Ujú. este problema. Para este problema el 30 por lo menos no me sirve. Así que tendría que encontrarla de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Pues la manera que me falta, que es construir las ecuaciones horarias. Construir las ecuaciones de Newton. En X, sumo todas las fuerzas en X y eso es masa por aceleración en X. En Y, sumo todas las fuerzas en Y y eso es masa por aceleración en Y. ¿Sí? Bueno, a ver, en X. ¿Qué fuerzas están actuando en X? ¿Qué fuerzas están actuando en X? Pues la PSV. única, el peso en X, muy bien. La única que tengo es el peso en X, que por cierto es positiva para mi sistema de referencia, ¿sí o no? Sí. Bien, y eso es igual a la masa, que eran 5 kilogramos, por la aceleración en el eje X. En Y, ¿qué tengo? Ya que estamos en el 0. mundo. Eso a mí. El Y la peso en Y normal. y la normal. Ah, La normal es positiva y el peso en Y es negativo. Y eso es la masa por la aceleración en Y. Y acá bien vos dijiste que la aceleración en Y, ¿cuánto vale? ¿Este cuerpo va saltando en el eje Y? No, nadie me dijo nada de eso. El tipo iba deslizando por el plano inclinado, o sea que la aceleración en tal caso es en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? En esa Sí. dirección. Así que no hay aceleración en el eje Y, por eso vos dijiste que era 0 y está bien.
Ujú. Bueno, fíjense que me piden cuánto vale el peso en X, y el peso en X aparece acá. Si yo tuviera la aceleración, podría calcular, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer es justamente calcular a partir de la ecuación de Newton. Ahora ya sé que la aceleración era 0,5 metros sobre segundos al cuadrado, hice el cálculo auxiliar y esto da 2,5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado en Newton. Así que ya sé que la ecuación horaria, la ecuación de Newton me afirma, perdone que lo haya hecho todo en una sola tramo, ¿no? En un solo cuenta, me afirma que el peso en X es 2,5 newtons. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas sobre este problema? Se conjugan varias cosas, ¿no? Por un lado, esto, a ver, por un lado, que yo tengo que saber algo de dinámica, de cinemática. Tengo que saber algo de cinemática, ¿no? Tengo que hacer este cálculo auxiliar. Segundo, tengo que saber algo de trigonometría. No solamente para esto, sino para descomponer estos vectores. O sea, tengo que saber trigonometría. Tercero, tengo que analizar las ecuaciones de Newton. O sea, tengo que saber dinámica. Cuarto, tengo que poder resolver el problema. Tengo varias dificultades en este problema. Si una vez que las hacen 1, 2, 3 veces, ya después no me parece que sean así como que difíciles. De vuelta a la suma de las fuerzas en I, sí, cómo no. Fíjate que en I, la suma de las fuerzas, la suma de las fuerzas es 0, porque la aceleración, este objeto baja sobre el eje X, en Y no tiene movimiento, ¿no? En este eje no hay movimiento. El movimiento es solamente en el eje X. ¿Está bien? Entonces no hay aceleración. Masa por aceleración en I, esto es 0. Pero sí hay fuerzas. Lo que pasa es que esas fuerzas estarían compensando. La normal se está compensando con el peso en I. Si el peso en I es, ponerle 100 newtons, la normal sería 100 newtons. Si el peso en I es 200 newtons, la normal sería 200 newtons. Se compensan y terminan siendo 0 las dos. Pero en X no está compensada esa fuerza, está descompensada. Esta fuerza, peso en X, es la que produce esta aceleración, ¿no? Si yo tengo esto, a ver, plano, mouse, plano horizontal, el mouse en reposo. Automáticamente ustedes que me dicen que hay suma de fuerzas aplicadas sobre... ¿Que hay fuerzas aplicadas sobre el mouse? Sí. Pero la suma de fuerzas, ¿cuánto vale? 0. 0, porque la aceleración es 0. O sea, la resultante de fuerzas es 0. Muy bien. Si empiezo a inclinar, empieza a cambiar el asunto. ¿Qué es lo que cambia en principio? La aceleración empieza a aumentar. La aceleración aumentó, mira, fíjate. ¿Cuánto es en este momento? ¿Ves el mouse? Se ve como borroso. Perdón, sí. Tramo. Espera. Ahí está. ¿Ves el mouse? Bueno. Horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ves? ¿Lo ven o no? Sí. Bien. Sí, se ve. Bien. ¿Se ve? Bien. Ahí. Empiezo a inclinar. ¿Ustedes dicen que tiene velocidad eso? No, ¿Tiene por ahora no. aceleración? Por ahora no. Ahora, la cosa cambió.
¿Qué apareció cuando aparece una inclinación? Un ángulo. Un ángulo. Y ese ángulo lo que está haciendo es descomponer la fuerza peso en X y peso en Y. ¿Por qué no se están moviendo? Si aparece qué? la fuerza. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente inclinado. Bueno, ¿y qué estaría pasando? ¿Qué fuerza empezó a actuar además del peso en X? ¿Rozamiento? Perfecto. Acá hay una componente del peso en X horizontal, pero hay una fuerza de rozamiento también horizontal que se estaría oponiendo. Hasta que llega un momento... ¿Por qué empezó a moverse? Porque el peso en X fue más el rozamiento. Fue aumentando, al aumentar el ángulo fue aumentando el peso en X. Cada vez es más grande, ¿sí? Cada vez es más grande, ¿sí? El rozamiento es insuficiente para retener al mouse. Exacto. Y entonces le gana, se descompensa y la fuerza peso en X le está ganando el rozamiento. Es mayor la fuerza peso en X que el rozamiento que se le opone. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si en vez de tener esta tableta, etcétera, tengo hielo acá? Un hielo liso, bien resbaladizo. O sea, ¿qué quiero decir cuando pongo hielo acá? Menos rozamiento. Que no hay rozamiento. Muy bien. Si pongo de nuevo esta porquería acá, ¿sí? Y lo inclino, está horizontal. Si tuviera hielo, o sea, no hay rozamiento, y lo inclino un poquitito, ¿a ustedes qué les parecería? Que va a deslizarse más rápido. Va a avanzar, o sea, va a caer. Indefectiblemente va a empezar a caer. Con el mínimo ángulo va a empezar a caer porque nadie le va a compensar a esa fuerza peso en X que aparece. Nadie le va a compensar. No hay rozamiento para compensar en ningún momento y por lo tanto va a aparecer una aceleración hacia abajo y esto va a caer. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Quién produce esa caída? ¿Quién es la fuerza que está causando la caída de ese cuerpo? El propio peso. El peso en X, la componente del peso horizontal paralela al plano inclinada llamada peso en X. ¿Estamos? Sí. Bueno, no me quedó tiempo para hacer el 29. El rozamiento abril es relevante, si hubiera rozamiento, es relevante porque lo que va a hacer el rozamiento es decirle no, para, que no quiero que me muevas para abajo, no quiero, hasta llega un momento en donde se hace más grande si lo inclino más, ¿está bien? La fuerza peso en X se hace más grande que la del rozamiento y por lo tanto lo empieza a mover con una aceleración hacia abajo. Una velocidad hacia abajo y a su vez acelerado. ¿Estamos? Bueno, les dejo a ustedes que hagan el 29, si no lo hicieron es muy importante. ¿Estamos? Sí, bueno, gente, lo mejor, perdonen la lata, me pasé 15 minutos, un horror. Nos estamos viendo el miércoles. Y el miércoles vamos a empezar tema nuevo, que es trabajo y energía, así que las invito a ver un videíto previo. ¿Está bien? Y ya después les paso el preci que voy a utilizar. Perfecto. Lo mejor, buen fin de... Igualmente, profe, gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.